Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este cuello que está realizado con dos agujas. Tiene 23 centímetros del ancho y 130 centímetros del largo del contorno. En el centro tiene una trenza y a cada lado de la trenza está realizado en punto de musgo o punto bobo. Materiales que necesitamos son 300 gramos de lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 5 o 6 milímetros, un par de agujas de 6 milímetros, una aguja auxiliar para cruzar los puntos y una aguja para coser, tijeras y un poco de lana auxiliar para montar y cerrar los puntos, que esta lana luego se retira. Vamos a montar 39 puntos. El montaje de los puntos hacemos con una lana auxiliar que haga contraste con la lana que vamos a utilizar para hacer el cuello. Formamos el primer punto y montamos 39 puntos. Y ahora empezamos a tejer con la lana definitiva. La primera vuelta y todas las vueltas impares tejemos de la misma manera. Empezamos con 11 puntos del derecho. Puntos del derecho, ahora un punto del revés, aquí colocamos un marcador y tejemos 15 puntos del derecho. De estos 15 puntos vamos a formar la trenza. Y ahora por el otro lado también colocamos un marcador y tejemos un punto del revés y 11 puntos del derecho. Y ahora segunda vuelta y todas las vueltas pares también vamos a tejer de la misma manera, que son 11 puntos del derecho. Los 11 puntos a cada lado vamos a tejer a punto de musgo, que es siempre del derecho. Así que tejemos 11 puntos del derecho. El punto anterior al marcador también tejemos del derecho. Este punto que tenemos a cada lado del marcador, de los marcadores, a cada lado del 8, vamos a tejer en vueltas pares, que son vueltas por el revés de la labor del derecho, y en las vueltas impares, por el derecho de la labor, estos puntos tejemos del revés. Entonces, tenemos 12 puntos del derecho, pasamos el marcador y tejemos 15 puntos del revés.
Pasamos el marcador y tejemos 12 puntos del derecho. Vuelta número 3, tejemos igual que vuelta número 1, que son 11 puntos del derecho, un punto del revés, 15 puntos del derecho, un punto del revés y 11 puntos del derecho. Y la vuelta número 4 tejemos igual que la vuelta número 2, que son 12 puntos del derecho, 15 puntos del revés y 12 puntos del derecho. Aquí ya tengo las 4 vueltas hechas y ahora en la vuelta siguiente vamos a empezar a formar la trenza. Y esta vuelta vamos a contar como la primera vuelta del motivo. Entonces empezamos igual que en las vueltas anteriores y tejemos 11 puntos del derecho, un punto del revés, pasamos el marcador y ahora vamos a cruzar 5 puntos con 5 puntos por detrás de la labor. Pasamos primeros 5 puntos a una aguja auxiliar, a un imperdible, 2, 3, 4, 5 y los dejamos por detrás de la labor. Ahora tejemos 5 puntos del derecho, y los 5 puntos de la aguja auxiliar también tejemos del derecho. Los podemos tejer directamente de la aguja auxiliar o pasamos los puntos primero a la aguja izquierda y luego los tejemos. Tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y los 5 puntos que nos queda entre los marcadores también tejemos del derecho. Pasamos el marcador y tejemos un punto del revés y 11 puntos del derecho. Tenemos la primera vuelta del motivo. Ahora tenemos que tejer 7 vueltas sin cruzar los puntos. Tejemos vuelta por el revés y otras 6 vueltas más. Así que las vueltas pares tejemos 12 puntos del derecho, los puntos entre los marcadores tejemos del revés,
y pasamos el marcador y otra vez tejemos 12 puntos del derecho. Y las vueltas impares tejemos 11 puntos del derecho, un punto del revés, 15 puntos del derecho, un punto del revés y 11 puntos del derecho. Ya tenemos una vuelta hecha después de la vuelta de cruzar los puntos. Ahora tenemos que hacer otras 6 vueltas más. Tenemos 8 vueltas del motivo. La primera vuelta de cruzar los puntos y luego 7 vueltas. Ahora, vuelta número 9. Empezamos igual que las vueltas anteriores. Llegamos a los puntos entre los marcadores, pasamos el marcador y ahora tejemos los primeros 5 puntos del derecho. Y ahora los 10 últimos puntos de la trenza vamos a cruzar, pero esta vez por delante de la labor. Así que los primeros 5 puntos pasamos a una aguja auxiliar y los dejamos por delante de la labor. Ahora tejemos 5 puntos del derecho. Y los 5 puntos de la aguja auxiliar también tejemos del derecho. Pasamos el marcador y terminamos la vuelta como siempre. Un punto del revés y 11 puntos del derecho. Y otra vez tejemos 7 vueltas igual que antes. Y estas son las 16 vueltas que tenemos que repetir durante toda la labor. Para hacer un cuello de 2 vueltas ajustado tenemos que hacer alrededor de 120-125 centímetros. Y para hacer un cuello holgado tenemos que hacer alrededor de 150 centímetros. La última repetición del motivo tenemos que hacer hasta la vuelta número 12, porque hemos empezado con 4 vueltas antes de cruzar los puntos, así que con 2 vueltas que terminamos después de cruzar los puntos, se va a formar el motivo entero. En la primera vuelta del motivo los puntos cruzamos por detrás de la labor, y en la vuelta número 9 del motivo cruzamos los puntos por delante de la labor. Llegamos a la altura deseada y terminamos haciendo la vuelta número 12. Ahora cerramos los puntos también con otro color de hilo. De momento no cortamos la lana. Tejemos un punto del derecho, tejemos otro punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Y continuamos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho.
Y así continuamos hasta cerrar todos los puntos. Ahora cortamos la lana bastante larga, dejamos como 4 veces del ancho del cuello. Cortamos la lana, enhebramos una aguja, colocamos las piezas, los dos extremos, uno enfrente del otro, con el lado derecho hacia afuera. Ahora, primero pasamos por el punto donde tenemos la hebra, por el lado donde tenemos el hilo, por dentro del punto. Ajustamos los hilos y vamos al otro lado. Aquí también tenemos que pasar por dentro del punto. Esta parte es la hebra del montaje, entonces tenemos que pasar por dentro del punto. Este es el punto. Pasamos por dentro del punto, sacamos la lana y volvemos al otro lado. Y aquí pasamos por el mismo punto que antes. Aquí es este punto, pasamos por el mismo punto y sacamos la aguja por el punto siguiente. Y otra vez pasamos al otro lado. Y aquí igual. Primero pasamos por el mismo punto, por dentro del punto y salimos por el punto siguiente. Y esta parte ya se repite hasta terminar de unir todos los puntos. Pasamos la aguja por el mismo punto, por donde salimos, sale la hebra, y salimos por el punto de al lado. Y por este lado hacemos lo mismo. Entramos por el mismo punto y salimos por el punto de al lado. Entramos por el mismo punto y salimos por el punto de al lado. Y así continuamos hasta terminar de coser todos los puntos. Y después de terminar rematamos el hilo. Ahora ya podemos quitar el hilo en color, el hilo auxiliar. Y ahora, después de quitar el hilo, estiramos un poquito para colocar la vuelta del coser. Y ya está el cuello terminado.
Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.